Bueno, el día de hoy vamos a seguir viendo los contenidos de esta tercera unidad que trata sobre el agua y el transporte en las plantas. Solo para recordarles un poquito en dónde estamos, ¿no es cierto? Vamos a empezar revisando los objetivos. La semana pasada vimos cuál es la historia del estudio de las relaciones planta-agua y revisamos unos pocos conceptos básicos. El día de hoy vamos a terminar de revisitar estas definiciones y entonces sí vamos a empezar a estudiar ya más la interacción entre las plantas y el agua más en detalle. Para recordarles, al final de esta unidad, ustedes tienen que poder entender completamente cuál es la relación que existe entre el agua y el proceso de transpiración en las plantas, o sea, cuál es el efecto que tienen las propiedades físicas del agua en este proceso, y también deben poder explicar cómo es que se da el movimiento del agua y de los distintos solutos dentro de una planta. Entonces, estábamos justo en este punto de revisar conceptos y habíamos hablado, ¿no es cierto?, de cuáles son las propiedades del agua, ¿no es cierto? Habíamos hablado de la característica polar de la molécula de agua y que gracias a esta polaridad, ¿no es cierto?, se derivan una serie de características como que las moléculas de agua, por ejemplo, tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno y que entonces gracias a esto el agua tiene unas propiedades muy particulares como son la cohesión, que es la atracción entre las mismas moléculas de agua, ¿no es cierto?, lo que hace que el agua estructuralmente sea un compuesto difícil de separar y entonces eso genera, ¿no es cierto?, o provoca características propias del agua como justamente la tensión superficial, que es una fuerza muy difícil de romper, por ejemplo, en un agua que está contenida en un envase. También habíamos hablado de la adhesión, que en cambio es la capacidad que tienen las moléculas de agua para adherirse a otras superficies polares, ¿no es cierto? Y que justamente eso también hace que el agua se pegue a estas superficies, como por ejemplo los interiores de los vasos del tejido conductor en las plantas. Entonces vamos a continuar el día de hoy revisando un poquito más el tema acerca de cómo se da el movimiento de las moléculas de agua. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, la clase pasada que el agua es un solvente universal y que entonces el agua tiene la capacidad de disolver, ¿no es cierto?, sustancias, distintos compuestos que les vamos a llamar de aquí en adelante solutos, y que esto no es una excepción, ¿no es cierto?, en cuanto a los contenidos celulares, porque tenemos que recordar que las células están compuestas en su mayoría de agua y de sustancias que están disueltas, ¿no es cierto?, en los distintos compartimentos, en este caso de las células vegetales que son eucariotas. Y algo muy importante de lo que tenemos que empezar hablando hoy día es de las características que tiene la membrana o los distintos conjuntos de membrana que están formando estas células vegetales, y la principal característica es que tienen, ¿se acuerdan?, esta permeabilidad selectiva. Eso quiere decir que todas estas membranas van a permitir de manera diferencial que ciertos solutos puedan o no pasar, ¿no es cierto?, hacia adentro o salir hacia afuera de las células. Y entonces este paso de estos solutos va a ir cambiando el equilibrio que hay en el citosol y dentro de los distintos organelos, ¿no es cierto? Y entonces eso va a alterar la concentración de solutos y por ende van a cambiar, ¿no es cierto?, las relaciones hídricas a cada lado de estas membranas. Entonces, una cosa súper importante que tienen las membranas, tanto la membrana plasmática como el tonoplasto, en el caso de las células vegetales, el tonoplasto era
la membrana de la vacuola, si es que ustedes se acuerdan, es la presencia de estas proteínas especiales que se llaman acuaporinas. Las acuaporinas son unos canales específicos para el movimiento de agua, eh, tanto hacia adentro como hacia afuera de las células. Hay muchos tipos distintos de acuaporinas. Por ejemplo, en Arabidopsis se ha visto que hay más de 35 familias distintas de acuaporinas, pero todas tienen más o menos la misma estructura. Y cuando se descubrieron en el año 2003 las acuaporinas, se vio que estaban embebidas, ¿no es cierto?, en la membrana. Son proteínas que pasan de lado a lado de la membrana y que están compuestas por lo menos unas 6 subunidades proteicas que tienen un canal en medio por donde las moléculas de agua pueden pasar de un lado hacia el otro. Las acuaporinas no son propias de las células vegetales, no son exclusivas de las células vegetales, también se han encontrado, por ejemplo, en anfibios como en Xenopus, y de todas maneras aquí cumplen exactamente la misma función. Entonces, estas acuaporinas, su funcionamiento es un funcionamiento que está altamente regulado dentro de la célula, y se pueden abrir o cerrar de manera muy rápida para justamente controlar la dirección en la cual el agua pasa, ¿no es cierto?, a través de la membrana. Y estos mecanismos de regulación pueden ser mecanismos o modificaciones que se hacen post transcripción de estas proteínas. Entonces, en este caso, por ejemplo, una vez que la proteína ya ha sido sintetizada y está embebida en la membrana plasmática, en condiciones normales puede llegar a desfosforilarse, por ejemplo, para dejar pasar agua cuando hay estrés hídrico, o se puede volver a fosforilar, ¿no es cierto?, para evitar el ingreso de un exceso de agua a la célula cuando hay una inundación, por ejemplo. Entonces, en este caso, estas acuaporinas pueden ser activadas o desactivadas por fosforilación, pero también por la presencia de protones de hidrógeno cuando hay cambios en el pH, por ejemplo. ¿Ya? Estas estrategias son muy importantes para regular todo lo que son intercambios hídricos de la planta, no solamente con lo que tiene que ver con condiciones hídricas en el ambiente, pero también pueden ser activadas por temas comportamentales. Por ejemplo, en el caso de la mimosa púdica, de la sensitiva, el movimiento de los foliolos hacia adentro replegándose está estrechamente ligado a la apertura, cierre de acuaporinas que permiten el ingreso del agua, y este ingreso de agua hace, ¿no es cierto?, que se pueda mover la estructura, el foliolo. Y esta regulación de la actividad de las acuaporinas se puede dar a distintos niveles dentro de la célula. La primera es que, por ejemplo, hay un tipo de regulación que es diferencial desde el momento de la expresión génica. Entonces, se ha visto en Arabidopsis o también en Vitis, en la uva, que dependiendo de qué tipo de célula estemos hablando, hay una mayor o menor expresión de acuaporinas. Entonces se ha visto en Arabidopsis que, por ejemplo, las células meristemáticas de las raíces o las células que están conformando la vaina alrededor del xilema poseen una mayor expresión de los genes que sintetizan las unidades proteicas de las acuaporinas, probablemente ligado, ¿no es cierto?, a la función que tienen que cumplir estas células. Pero en este caso, la regulación de la actividad de las acuaporinas se da antes de la transcripción. Hay otras especies donde, por ejemplo, ya la regulación de la actividad de las acuaporinas se da después de la expresión, y en ese caso
los factores que controlan, ¿no es cierto?, la actividad de las acuaporinas van a ser factores externos a la planta, como puede ser una inundación, puede ser la sequía, puede ser una concentración de sales, el frío o incluso la actividad de ciertos patógenos que van a provocar, ¿no es cierto?, que las acuaporinas se activen o se desactiven nuevamente mediante fosforilación o mediante eh, la fusión, ¿no es cierto?, con protones de hidrógeno, y entonces al activarse o desactivarse van a cambiar la permeabilidad de las células hacia el agua. Entonces, regresando un poquito a los factores que controlan, ¿no es cierto?, las leyes físicas que tienen que ver con el movimiento de agua, tenemos que hablar de la primera ley de Fick. Esta primera ley de Fick nos habla o nos define, ¿no es cierto?, cómo se va a dar el movimiento de las moléculas de agua cuando hay difusión. Si ustedes se acuerdan, la difusión es un tipo de transporte pasivo, ¿no es cierto?, que se da en función de un gradiente de concentración. Las moléculas se van de un lugar de mayor concentración hacia un lugar de menor concentración, justamente gracias a que las moléculas en una solución no están estáticas, pero tienen entonces esta capacidad de moverse. Entonces, en un medio gaseoso, la difusión va a ser mucho más rápida, en un medio líquido va a ser un poquito más lenta y en un medio sólido va a ser mucho más lenta. Cuando las moléculas, ¿no es cierto?, ya han terminado de migrar de este lugar de mayor concentración hacia el lugar de menor concentración, se dice que la solución, ¿no es cierto?, ha llegado a un punto de equilibrio, y entonces en este punto de equilibrio las moléculas se encuentran distribuidas de manera homogénea pero completamente al azar en la solución. Y la tasa o la velocidad a la cual las moléculas se van a difundir, ¿no es cierto?, en este medio, va a depender de algunos factores, ¿ya? Entonces, estos factores fueron descubiertos por Adolf Fick, y justamente por eso les llamamos las leyes de Fick. Y Adolf Fick vio que la tasa de difusión o la velocidad de difusión de estas moléculas va a ser directamente proporcional, ¿no es cierto?, al gradiente de concentración de las moléculas a través del cual éstas se están moviendo. Entonces, el gradiente de concentración es de este elemento que tienen ustedes aquí en esta ecuación. Entonces, la densidad de flujo, la tasa de transporte, ¿no es cierto?, de unas moléculas en una solución, se define como la cantidad de sustancia, ¿no es cierto?, que va a cruzar una sección transversal de área, ¿no es cierto?, en una determinada unidad de tiempo. Entonces, esta densidad de flujo va a estar definida por un coeficiente de difusión, que es una constante propia de cada elemento, que nos va a decir cuán fácilmente una sustancia se puede mover en un medio particular, y entonces es un valor que es específico para cada sustancia. Lo importante aquí es que cuando hablamos de sustancias que están formadas por moléculas más grandes, el coeficiente de difusión es más pequeño, es más lento. Y cuando hablamos de sustancias formadas de moléculas mucho más chiquitas, en cambio ahí el coeficiente de difusión es mucho más elevado, es mucho más rápido. De todas maneras, este coeficiente de difusión va a depender mucho del medio en el que se encuentra, ¿no es cierto?, una sustancia determinada. Entonces, como ya les mencioné antes, el aire permite una difusión mucho más rápida, y también es un valor que va a depender de la temperatura a la cual se encuentre la solución. Entonces, con estos conceptos ya podemos empezar a tratar de ir definiendo algunas relaciones entre los contenidos de agua que están presentes en las plantas, y tenemos de todas maneras que hablar todavía de estas definiciones primero utilizando ejemplos de sistemas perfectos, y luego vamos a pasar ya a definirlos más en concreto con respecto a las células vegetales y a la planta en general.
Entonces, como ya hemos venido viendo, las relaciones hídricas en las plantas son súper importantes porque justamente las plantas, al no poder moverse, ¿no es cierto?, al ser seres sésiles, necesitan adquirir el agua del suelo, ¿no es cierto?, y permanecer erectas para que sus hojas puedan recibir la mayor cantidad posible de luz solar para realizar fotosíntesis. Entonces, esta agua, ¿no es cierto?, tiene que tener la capacidad de pasar por el suelo, dirigirse a las hojas en donde va a ser utilizada, y entonces se necesita saber cuáles son los factores que van a determinar, ¿no es cierto?, en qué dirección va el agua dentro de una planta. Si es que es agua pura que viene de las raíces, si va para arriba; si es que es agua que ya lleva productos de la fotosíntesis, tiene que regresar para abajo, ¿no es cierto? Y entonces algunos de estos factores van a estar ligados a la transpiración, a la fotosíntesis, etcétera, etcétera. Todas estas relaciones, ¿no es cierto?, que hay entre el agua y la planta se traducen en un estado hídrico de la planta. Entonces, este estado hídrico en realidad es una característica de la planta que sí se puede definir de manera cuantitativa mediante lo que conocemos como el potencial hídrico. Entonces, el potencial hídrico es una medida de la cantidad de energía libre que tiene el agua que está presente en la planta, ¿ya? Entonces, este concepto de energía libre, solo para hacerles acuerdo, es un concepto que está derivado de la segunda ley de la termodinámica, ¿no es cierto? Y esta nos dice que la energía libre es la energía potencial o la energía disponible que se tiene en un sistema para realizar un trabajo. Entonces, en el caso del agua, por ejemplo, si ustedes tienen una cascada, en esta cascada la energía libre del agua es la diferencia, ¿no es cierto?, de energía que existe entre las moléculas de agua que están en la parte superior de la cascada y las moléculas que están en la parte inferior de la cascada. Aquí hay un gradiente, ¿no es cierto?, de potencial, hay una diferencia de energía que puede ser utilizada para llevar a cabo un trabajo. Eso es lo que justamente se utiliza, ¿no es cierto?, como principio en las represas hidroeléctricas, ¿no es cierto?, esta diferencia de potencial que sirve para mover turbinas y generar energía. Entonces, en este ejemplo, en este sistema, el agua, ¿no es cierto?, las moléculas de agua se van a mover de un lugar de mayor energía libre a un lugar de menor energía disponible. Y entonces, esta energía libre, que es la energía que está disponible para hacer un trabajo, también se puede definir como un producto de la fuerza del agua por la distancia que debe recorrer el agua. Otro concepto que es importante aquí es el concepto de potencial químico. El potencial químico, de hecho, es el cambio de energía libre que existe en un sistema. Eso es un valor, ¿no es cierto?, que se traduce en unidades de energía sobre moles, o sea, sobre la cantidad de sustancia que está presente en ese sistema. Y cuando nosotros definimos un potencial químico, tenemos que distinguir si estamos hablando de un universo ideal o ya de un sistema real, ¿ya? Cuando hablamos del potencial químico, cuando un compuesto, una molécula tiene mayor potencial químico, es un compuesto que está mucho más dispuesto al cambio, es un compuesto mucho más activo o reactivo. Y si en cambio un compuesto tiene un potencial químico más bajo, es un compuesto que no es tan reactivo, es más pasivo y no está tan dispuesto al cambio. Y entonces, como todo compuesto, el agua también tiene un potencial químico, y en este caso el potencial químico del agua es equivalente a la energía libre que tiene el agua. Y esta energía libre del agua, ¿no es cierto?, puede tener distintos valores dependiendo de en qué parte del sistema en la planta se encuentra. Entonces, ustedes tienen aquí, por ejemplo, un potencial químico del agua distinto para lo que son hojas, para lo que es el agua que está contenida en el xilema, en las raíces o en el suelo. Entonces, mientras más pequeño es el potencial hídrico,
el potencial químico del agua, menos reactiva, menos dispuesta a reaccionar está en esas moléculas de agua. Por eso es que la principal interacción que se da, ¿no es cierto?, entre el agua y otro medio en una planta es justamente a nivel de las raíces. Entonces, cuando nosotros tenemos al agua como solvente y solutos, ¿no es cierto?, disueltos en este solvente, y hablamos nuevamente de la energía, el agua pura tiene la mayor cantidad de energía libre disponible. Si nosotros agregamos un soluto al agua, su energía libre va a empezar a disminuir. Entonces aquí tenemos un gradiente, aquí tenemos, ¿no es cierto?, un envase con agua pura que tiene la mayor cantidad de energía libre disponible. Aquí tenemos una solución con una menor concentración, tiene menor energía libre que el agua pura, pero tiene una energía libre mayor que que el tercer ejemplo, en donde hay una mayor cantidad de soluto presente en la solución. Y entonces en este caso las moléculas de solvente del agua se van a mover de un área de mayor energía libre a un área de menor energía libre. Esto se visualiza más fácilmente cuando ustedes, por ejemplo, ponen una membrana que es permeable selectivamente en estos dos compuestos. Ahora, ¿qué efecto tiene el soluto sobre la energía libre del agua? En este caso estamos hablando, ¿no es cierto?, de la concentración de soluto. Eso quiere decir que a mayor cantidad de moléculas de soluto, ¿no es cierto?, hay un mayor efecto, independientemente de el tamaño de las moléculas de soluto o de la carga que puedan tener las moléculas de soluto. No importa si el soluto tiene carga positiva, negativa, lo que va a importar es la cantidad de moléculas de soluto, la concentración de soluto para un mayor o menor efecto sobre la energía libre del agua. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio pequeño. Entonces yo les voy a presentar pares de soluciones que vamos a mezclar, ¿no es cierto? Y ustedes me tienen que contestar hacia dónde se mueve el agua en estas soluciones. Entonces tenemos una primera solución, la solución A, que tiene 100 moléculas de sacarosa por mililitro, y a esta solución A le vamos a mezclar con una solución B, que en cambio tiene 75 moléculas de glucosa. ¿Hacia dónde se va a mover el agua en este recipiente? Bueno, entonces en este caso, ¿no es cierto?, nosotros tenemos aquí una solución, ¿no es cierto?, donde tenemos más moléculas. La solución en donde tenemos más moléculas de agua es la solución B, porque hay menos moléculas de soluto. En la solución A tenemos más moléculas de soluto, eso quiere decir que tenemos menos moléculas de agua. Entonces, ¿no es cierto?, el agua se va a mover del lugar de más concentración a menor concentración. Entonces el agua va desde B hacia A. Este es el segundo ejemplo. Tenemos una solución A con 100 moléculas de sucrosa y nuestra solución B tiene 100 moléculas de fructosa. ¿Hacia dónde se van las moléculas de agua? En este caso, ¿no es cierto?, tenemos igual cantidad de soluto de lado y lado, entonces hay un equilibrio. Entonces las moléculas de agua en realidad se mueven en igual cantidad de lado a lado. Entonces, vamos a revisitar un poquito lo que ya vimos la semana pasada, ¿no es cierto? Vimos que un tipo particular de difusión es el proceso de ósmosis, ¿no es cierto? En el proceso de ósmosis, ¿no es cierto?,
hay difusión, pero en este caso lo que se difunde son las moléculas de solvente, que usualmente es agua, ¿no es cierto?, a través de una membrana con permeabilidad selectiva. Y el movimiento de estas moléculas se va a dar, ¿no es cierto?, hasta que se alcance un equilibrio en la cantidad de soluto a ambos lados de esta membrana. Entonces las moléculas de agua se van a mover desde un lugar donde hay menor concentración de soluto hacia un lugar donde hay mayor concentración de soluto para justamente diluir, ¿no es cierto?, el contenido a la derecha de la membrana que controla el paso de las moléculas. Entonces, enlazando esto que vimos en la clase pasada con el tema del potencial hídrico, ¿no es cierto? Habíamos visto que el potencial hídrico es la energía potencial del agua, es la capacidad del agua para realizar un trabajo cuando las moléculas de agua van desde una región con potencial hídrico alto hacia una región con potencial hídrico bajo. Entonces, si hablamos del potencial osmótico de una solución de agua, del agua pura, hablamos de un potencial osmótico que es igual a 0. Si nosotros añadimos solutos, ¿no es cierto?, bajamos el potencial hídrico y entonces en este caso por ósmosis el agua va a tender a moverse, ¿no es cierto?, desde el lugar que tiene el mayor potencial hídrico hacia el lugar con el menor potencial hídrico para justamente equilibrar la concentración de solutos. Entonces, este potencial hídrico, este potencial del agua que se llama psi, que es el simbolito que tienen ustedes aquí, que en realidad, para que se acuerden un poco, está relacionado a Poseidón, que es el dios del mar, y Poseidón tiene justamente un tridente, ¿no es cierto?, bastante parecido al símbolo de la letra psi en griego. El potencial hídrico es importante porque el potencial hídrico es el factor que va a determinar la tasa de transpiración en las plantas. Y también el potencial hídrico dentro de la planta va a influir en la relación que tiene la planta con el suelo, porque el potencial hídrico va a determinar, ¿no es cierto?, la cantidad de agua que está disponible para ser absorbida por las raíces. Y el potencial hídrico en una planta va a ser la suma de algunos potenciales. Entonces, el potencial hídrico total de la planta va a ser la suma del potencial de presión, que se le conoce como psi-P, el potencial osmótico, que es psi-S, el potencial de gravedad, que es psi-G, y el potencial mátrico, que es psi-M, que es el potencial de la matriz cuando estamos hablando justamente del equilibrio, del balance hídrico en el suelo, ¿no es cierto?, siendo el suelo la matriz. Entonces, el potencial hídrico de la planta es una suma, ¿no es cierto?, de todos estos potenciales. Vamos a ir revisando cada uno de estos un poquito más en detalle. Entonces, el primero, el potencial de presión, es el efecto que tiene la presión hidrostática sobre la energía libre que tiene el agua dentro de la planta. Cuando este potencial de presión tiene valores positivos, entonces va a aumentar el potencial hídrico. Cuando el potencial hídrico dentro de una planta aumenta, las células se vuelven turgentes, ¿no es cierto?, dejan de estar flácidas. Esto es importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de tejidos jóvenes en la planta o de tejidos no leñosos, cuando son plantas que no tienen leño, porque esta presión de turgencia es la que le da sostén, es la que le mantiene erguida a la planta. Cuando los valores del potencial de presión son negativos o disminuyen, ¿no es cierto?, se produce el efecto contrario, se produce como un efecto de succión y la planta se pone flácida. Ahora, dentro de una misma planta hay distintos valores para el potencial de presión. Entonces, por ejemplo, el potencial de presión suele ser positivo cuando estamos hablando de células vivas, pero en cambio, en las células del xilema el potencial de presión es
negativo. Y esto no necesariamente implica que esas células, ¿no es cierto?, van a estar flácidas, van a perder turgencia. Les he puesto aquí yo unos ejemplos, por ejemplo, unos ejemplos de valores positivos y negativos, ¿no es cierto?, de este potencial de presión. El agua en una lavadora a presión, ¿no es cierto?, tiene un potencial de presión que se mide en megapascales de 15 unidades, ¿no es cierto? Es muy fuerte. En un grifo doméstico este valor es solamente de 0.3. El potencial de presión del aire que está contenida dentro de un neumático está alrededor de los 0.5 megapascales, o la presión, ¿no es cierto?, que nosotros ejercemos para inflar un globo tiene un valor muchísimo más pequeño, es de 0.01, que es la mitad, por ejemplo, de la presión sanguínea, ¿no es cierto?, de la presión con la cual se bombea la sangre dentro de nuestros vasos. Y ese es, por ejemplo, el valor que tiene el potencial de presión dentro de una célula del xilema. Entonces, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, es como una presión que empuja desde adentro hacia afuera. En cambio, por ejemplo, en el caso de una aspiradora, los valores son negativos, porque en este caso la aspiradora, ¿qué es lo que hace? La aspiradora chupa, ¿no es cierto? Es una presión que viene más bien desde afuera hacia adentro, y entonces estos valores son negativos. El siguiente factor que va a influir sobre el potencial hídrico de una planta es el potencial de soluto o el potencial osmótico. Entonces, en realidad, es el valor que va a representar cuál es el efecto de los solutos que están disueltos, ¿no es cierto?, en el agua sobre el potencial hídrico. Como vimos antes, ¿se acuerdan? Vimos que el potencial hídrico del agua pura era 0, y que cuando nosotros aumentábamos solutos, ¿no es cierto?, la energía libre del agua disminuía, porque las moléculas de agua se ven diluidas, ¿no es cierto?, y las moléculas de soluto empiezan a moverse por entropía hasta alcanzar este estado de equilibrio. Ahora, dentro de las células, ¿no es cierto?, nosotros no tenemos agua pura, sino que tenemos una solución. Ahí están disueltos solutos. Entonces, el potencial osmótico del citoplasma siempre va a ser negativo. Por eso tenemos, ¿no es cierto?, este signo menos adelante. Y este potencial osmótico se puede calcular, ¿no es cierto?, para distintos sistemas. Entonces, para obtener el potencial osmótico vamos a multiplicar la constante de los gases que tiene este valor fijo, ¿no es cierto?, que es un valor expresado en unidades de energía por mol por temperatura. Vamos a multiplicar esta constante de los gases por la temperatura absoluta expresada en grados Kelvin, y esto se multiplica por la concentración de solutos en la solución, o sea, la osmolaridad expresada en moles por unidad de volumen de soluto. Y una cosa súper importante que ustedes pueden deducir justamente gracias a la fórmula es que en este caso la temperatura va a tener un efecto importante sobre el potencial hídrico, porque influye entonces sobre el potencial osmótico. Entonces, si la temperatura tiene un efecto sobre el potencial osmótico, puede hacer que el potencial hídrico aumente o disminuya cuando no estamos hablando con soluciones ideales. Y entonces aquí en esta tablita están puestos distintos valores, ¿no es cierto?, de temperatura y el efecto que tienen sobre el potencial osmótico, en este caso de agua de mar. Entonces aquí podemos ver que a mayor temperatura es más bajo el potencial osmótico. El potencial
hídrico. El potencial hídrico también va a estar relacionado a el efecto que tiene la gravedad sobre el agua, ¿no es cierto? La gravedad siempre va a provocar que el agua se mueva, ¿no es cierto?, desde arriba hacia abajo, a menos que haya una fuerza opuesta de la misma magnitud a la gravedad, ¿ya? Entonces, este potencial de gravedad o potencial gravitacional va a depender de la altura de la planta, o sea, la distancia, ¿no es cierto?, a la que se tiene que mover la columna de agua. También va a depender de la densidad del agua y va a depender de la aceleración debido a la gravedad. Entonces es el producto de estos tres valores, de la altura de la planta por la aceleración de la gravedad por la densidad del agua. Y en este caso la densidad del agua por la aceleración de la gravedad es igual a 0.01 megapascales por metro. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros quisiéramos subir agua, ¿no es cierto?, en una columna de 10 metros, por ejemplo, un árbol, el subir el agua estos 10 metros va a aumentar el potencial hídrico del sistema en 0.01 pascales. ¿Por qué? Porque multiplicamos, ¿no es cierto?, la altura por la densidad por la aceleración de la gravedad, que es 0.01. Ahora, a nivel celular, a nivel de los intercambios de agua que se dan de célula a célula, por lo general nosotros vamos a ignorar el potencial de gravedad porque en tres células contiguas la diferencia, ¿no es cierto?, de el potencial gravitacional va a ser casi insignificante. Que no es el mismo caso, por ejemplo, de la diferencia de potencial cuando hablamos de potencial osmótico del potencial de presión, porque las distintas células pueden tener distintas concentraciones de soluto. Entonces, entre células, el potencial hídrico es simplemente la suma del potencial osmótico más del potencial de presión. Y finalmente, en un sistema como el suelo, por ejemplo, el potencial hídrico también incluye o también adiciona, ¿no es cierto?, el potencial mátrico. El potencial mátrico es la fuerza con la que las moléculas de agua se van a pegar o se van a unir a las moléculas o partículas de suelo o, por ejemplo, de las paredes celulares. Y este potencial mátrico tiene la capacidad de disminuir el movimiento del agua. Entonces, por lo general, su contribución al sistema suele ser negativa, le resta fuerza al potencial hídrico. Ahora, a menos que estemos hablando de ambientes con suelos secos o partes de la planta donde de hecho ya hay un contenido bajo de agua, por lo general el potencial mátrico no es importante y es ignorado porque cuando hay gran cantidad de agua, este efecto negativo suele ser muy pequeño. Pero en ambientes donde hay escasez de agua, como en los suelos huecos o como las semillas, ¿no es cierto?, donde el contenido de agua no es muy abundante, ahí sí este potencial mátrico es importante y puede llegar a tener efectos importantes sobre el potencial hídrico. Entonces, tanto en la semilla como, ¿no es cierto?, en el suelo, estamos hablando de sistemas en donde la cantidad del agua es muy pequeña y por lo general es solamente una pequeña capa, ¿no es cierto?, presente alrededor de las células o alrededor de las raíces de la planta.